Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el procesamiento del RNA. Así que vamos con la introducción y adelante. Procesamiento del RNA. Aproximadamente el genoma humano tiene 3.2 GB de nucleótidos y tiene aproximadamente más de 20.000 genes. A pesar de esta gran cantidad de nucleótidos que podemos tener como información genética, la gran pregunta es ¿dónde están los genes que codifican las proteínas? Recordemos que podemos buscar genes que codifican los RNA y así vamos a tener genes que codifican para tRNA, rRNA, snRNA, snRNA y microRNA. Los genes que son codificadores de proteínas en los procariontes no vamos a encontrar intrones, por lo tanto la regulación es simple. En los eucariontes vamos a tener exones e intrones, por lo tanto su regulación es más compleja. Acá tenemos un gen eucariota y ya vimos los mecanismos de transcripción. Si tú no has visto cómo se lleva a cabo la transcripción en células eucariotas, al final del video te dejo un enlace para que puedas ver. Sabemos que existen regiones promotoras con las características de la caja TATA y la caja CATA, ¿no? Pero aquí tenemos los que ya habíamos visto, los exones, los intrones. Aquí tenemos exón 1, intron 1, exón 2, etc. Y así sucesivamente hasta que termina el gen. En el proceso de la transcripción, pues vamos a copiar tanto exones como intrones. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el proceso de maduración o modificaciones que sufre este RNA mensajero. Y uno de ellos es la eliminación de los intrones. Los intrones no codifican para las proteínas, solamente las proteínas van a estar codificadas por los exones. Para remover los intrones, entonces existe un procedimiento que se llama splicing. Una vez que nosotros tenemos la remoción de los intrones, nos van a quedar solamente las regiones de exones, que son las codificadoras de proteínas. Este RNA posteriormente ya maduro va a sufrir modificaciones, como vemos aquí y que también vamos a ver en este video, que es una caperuza en la posición 5' y además una cola de adeninas que se conoce como cola poli A, que la vamos a encontrar en el extremo 3'. Este RNA ya es un RNA maduro que va a servir para la traducción de las proteínas. Entonces, como ya vimos, el RNA mensajero va a ser el RNA que es de una cadena que va a transferir la información que contenida en el ADN para codificar proteínas. Pero como ya vimos también, para que este RNA esté en funcionamiento y se produzca dichas proteínas, se lleva a cabo modificaciones. El splicing, el agregado del CAP, la poliadenilación, modificación de los nucleótidos y la edición. Entonces vamos a ver qué es el splicing. Como ya habíamos visto, el RNA está formado por exones, que son las partes que van a codificar las proteínas en el RNA, y los intrones, que como yo les había mencionado, no van a codificar proteínas. Entonces el splicing es el proceso que se encarga de eliminar los intrones, dando como resultado un conjunto de RNA que va a tener distintos tamaños y por consiguiente diferentes isoformas de proteínas, es decir, secuencias de la misma proteína. Aquí tenemos cómo se lleva a cabo el procesamiento del RNA, ¿no? Acá tenemos los centrones. Vean, acá está nuestro exón, nuestro intrón, nuestro exón, ¿no? Entonces lo primero lo que vamos a hacer es abrir el intrón. Entonces, para que esto ocurra, vamos a tener la participación de una enzima que es una endonucleasa que corta los extremos. Entonces vamos a tener dos moléculas
de tRNA que van a ser una va a tener un 5' y otra va a tener un 3', que además cíclico. Acá tenemos entonces donde se lleva a cabo el corte. Tenemos un corte aquí, tenemos un corte acá, y con esto liberamos el intro, ¿no? Pero sin embargo tenemos dos cachos de RNA mensajeros que no han sido unidos. Sin embargo tenemos los extremos necesarios para poder unirlos. Ok, entonces luego va a tener, después de que se haya liberado el intrón, tenemos la participación de una enzima ligasa que va a llevar a cabo un mecanismo que nos va a permitir unir los dos exones, pero esto lo va a hacer en 3 pasos. Primero vamos a tener la fosforilación del 5OH con el fosfato, que lo vamos a encontrar en posición gamma del GTP. Entonces es lo que tenemos acá. Tenemos nuestro exón 2 que tiene el extremo 5OH, entra la ligasa y nos dona un grupo fosfato, que es lo que estamos viendo en esta parte de la gráfica. El siguiente paso es que vamos a tener un intermediario que va a ser la ligasa, que va a tener un AMP cíclico. Entonces esta ligasa lo que va a hacer es transferirnos un AMP cíclico al fosfato que previamente ya había unido. Entonces aquí tenemos la ligasa, aquí tenemos la transferencia del AMP cíclico al fosfato que ya había unido al oxidrilo en posición 5 del segundo exón, bueno, de este cacho de exón. Acá entonces se va la ligasa porque ya no la necesitamos, ya llevó a cabo su papel, y entonces este AMP cíclico se va a abrir. Este AMP cíclico, al abrirse, nos da dos tipos de enlace: un fosfato unido en la posición 2 y un oxidrilo unido en la posición 3. Esto lo que nos va a favorecer es que se pueda formar el enlace fosfodiéster, y esto va a hacer que el AMP cíclico se libere. Entonces este AMP cíclico se abre, se forma el enlace fosfodiéster y el AMP cíclico se va. Y entonces ya nuestros dos exones han quedado unidos. Finalmente, para terminar este proceso de splicing, tenemos a la fosfotransferasa, que va a ser una enzima que depende del nicotinamidinukleótido y que nos va a transferir dos grupos fosfato al NAT. Y con esto se termina en sí lo que es el proceso de splicing, ¿no? Que es el corte de los intrones y el empalme de los exones para tener una proteína, un RNA que solamente lleve regiones codificantes. Entonces acá tenemos en más detalles cómo se ve un sitio de corte, ¿no? O empalme. Acá tenemos el extremo 5 y el extremo 3', ¿no? Como ya vimos, son reacciones por transesterificación. La remoción de los intrones no es secuencial, involucra partículas de SNRPP y otros factores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se lleve a cabo el corte y empalme de estos intrones necesitamos la presencia de proteínas que van a tener RNA, y estas proteínas son estas RNPP. La unión de estas proteínas con RNA se conoce como esplasiosoma. ¿Cómo se forma el esplasiosoma? Nuevamente aquí tenemos nuestro exón 1 y nuestro exón 2, y este es el intrón que se va a remover. Primeramente, la proteína U1 se une al exón 1, a este, y la proteína U5 se une al exón 2. Posteriormente, la unión de U5 y de U1 a los exones provoca que se vayan uniendo otras proteínas con otros factores como U4, U2, U6. Esto nos forma el esplasiosoma, y esto favorece que los sitios de corte y empalme se acerquen. Esto, como ven aquí, provoca un bucle,
y esto favorece la reacción que vimos, ¿no? Del corte y del empalme. Esto entonces libera al intrón y hace que estos exones se unan por el procedimiento que vimos. Acá lo tenemos de manera representado de otra forma, ¿no? Aquí tenemos todas estas U que se han unido y vean cómo se va formando entonces un bucle que va acercando los sitios de empalme, ¿no? Hasta que se corta. Y es así como se forma el esplasiosoma y cómo se lleva a cabo el corte del intrón, del intrón y el empalme de los exones. Tenemos otro tipo de splicing, que es el transsplicing, que es una forma especial de cómo se procesa el RNA en las células eucarionte. Aquí tenemos que esto va a pasar cuando los exones de dos transcritos de RNA primarios diferentes se unen de extremo a extremo y se ligan, prácticamente se unen, mientras que el splicing normal, cis-splicing, se procesa en una sola molécula. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener un transsplicing cuando tengo dos RNAs mensajeros y entonces el exón del RNA mensajero 1 se une con el exón del RNA mensajero 2. Normalmente lo que ocurre es que los exones del RNA mensajero 1 se unan entre sí y los exones del RNA mensajero 2 se unan entre sí. Posteriormente tenemos el agregado del CAP, ¿no? El CAP es una estructura que normalmente es un nucleótido que se va a modificar y que normalmente se va a unir o se va a añadir al inicio del RNA. Esta modificación es crítica para el reconocimiento del RNA en el ribosoma y además también nos va a ayudar a la protección contra las RNasas, que son enzimas que van a degradar los RNAs. Entonces aquí tenemos cómo se forma la caperuza. Normalmente esta caperuza es una 7-metilguanosina. Es la que normalmente se va a unir al inicio del RNA. Entonces, ¿de qué sirve la unión de esta 7-metilguanosina? Que protege el RNA de la degradación mientras está sintetizando el transcrito. También está involucrada en la exportación del ARN al citoplasma. La poliadenilación. La poliadenilación simplemente es una cadena consecutiva de nucleótidos de adeninas llamado polia. Normalmente esta cadena va de 50 a 200 nucleótidos y está ubicado en el extremo 3' del precursor del ARNA mensajero. Acá lo que tenemos nuestro DNA. Normalmente la poliadenilación se da en estas regiones que tenemos acá, A, T, A, T, 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 A, T, T, ¿no? La transcripción. Luego acá tenemos ya nuestro pre-RNA y esto nos va a tener una región que es A, U, A, que es donde va a llegar a cabo el corte por una endonucleasa. Esta endonucleasa va a reconocer esta secuencia A, U, A, y ahí va a hacer un corte aproximadamente de 11 a 30 nucleótidos arriba de esta secuencia. Como vemos acá, aquí está nuestra secuencia, aquí está el corte. En este lugar donde se hizo el corte es donde se va a agregar la cadena de poliadenina. Entonces es lo que nosotros podemos observar con más detalle acá. Acá tenemos nuestro último exón, tenemos esta región AATA que normalmente va de 0.5 a 2 kilobases y aquí es donde se va a llevar el corte por una endonucleasa. Se lleva a cabo el corte y entonces antes de una región rica en GU es donde se agrega la cola polia. ¿De qué sirve la presencia de esta cola polia? Bueno, como dice aquí, da estabilidad al RNA mensajero en el citoplasma. También participa en la exportación del ARN mensajero. Está implicada en el proceso de transducción y simplemente también nos permite
purificar los RNAs que van a ser exportados del núcleo al citoplasma o específicamente al retículo endoplasmático rugoso, donde se lleva a cabo la traducción de proteínas. ¿Cuáles son las excepciones? Las histonas. Otro procesamiento que sufre el RNA mensajero es la modificación de las bases. Entonces, las bases nitrogenadas y algunos azúcares van a llevar a cabo modificaciones químicas, como la adición de un grupo metilo, CH3. En el ADN, la base más comúnmente modificada es la citosina, normalmente 5-metilcitosina, M5C, y puede estar involucrada en la regulación de la transcripción génica. Cuando la citosina es metilada, la expresión del gen metilado puede alterar. En el estudio de este campo se llama epigenética. Y si quieren, más adelante podemos hacer un video hablando de qué es la epigenética. En el ARN vamos a tener diferentes modificaciones químicas en sus nucleótidos, como son la pseudouridina, la dihidrouridina, la inosina y la 7-metilguanosina. Pseudouridina. La pseudouridina es el más prevalente sobre todas las diferentes modificaciones que encontramos en el ARN. Es más comúnmente encontrado en los ARN de transferencia asociadas con la timidina y la citosina en el brazo T gamma C, y es una de las regiones invariantes del ARN de transferencia. La función no es muy clara, pero se sospecha que juega un papel en la asociación como la aminoaciltransferasa. Son enzimas que normalmente catalizan transferencia de grupos acilo a un grupo amino durante la interacción con el RNA de transferencia, incrementando la iniciación de la traducción. Tenemos ahora la dihidrouridina, que es una pirimidina en el cual resulta de la adición de 2 átomos de hidrógeno, haciendo una saturación completa de los anillos de pirimidina, sin dobles enlaces remanentes. Esta modificación se encuentra en los ARN de transferencia y en los ARN ribosomales. Inosina. La inosina es un nucleótido que se forma cuando la hipoxantina, derivado de las purinas, está unido a un anillo de ribosa, también conocido como una furanosa, en el ARN a través de un enlace beta N9 glicosídico. La inosina se encuentra comúnmente en ARN de transferencia y es esencial para la traducción apropiada del código genético. 7-metilguanosina. La 7-metilguanosina es una versión metilada de la guanina y es un biomarcador para algunos tipos de cáncer cuando se encuentra en la orina humana. Este nucleótido modificado juega un papel en el ARN como grupo de bloqueo en su extremo 5'. Como ya habíamos visto, también se encuentra formando la caperuza. Finalmente, otro de los procesamientos que sufre el ARN es la edición. Y la edición es un proceso que consiste en cambiar una secuencia. ¿Cuáles son las formas más comunes de ediciones? Se encuentran la inserción, agregado de un nucleótido extra, deleción, quitar un nucleótido, y la sustitución de nucleótidos. Muy bien, amigos, hemos llegado al final del video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. También te invito a que dejes un comentario, a que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que se van subiendo al canal. También te invito a que compartas el video con tus conocidos para que la comunidad siga creciendo, y no me queda más que darte las gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.